Estamos en vivo. Estamos en vivo. Estamos en vivo. Y salgo en la tele. Mamá, estoy en la Mamá, tele. estoy... Un saludo para mi mamá que está en la cana. Salí en televisión. Salí en el programa. Y yo comiendo, weón, porque no alcanzo a almorzar. Yo almorcé, me traí el almuerzo, weón. Qué asquerosa esa weá. Es que estoy combatiendo mi ansiedad. Estoy recién labrada la pollo. Estoy combatiendo mi ansiedad comiendo de lento. Yo les sugiero a todos ustedes que ocupen la de las canciones. Seleccionen 5 canciones bien y entre coman y canten. Coman y canten. Y te tienen que demorar las 5 canciones en comer. Es que yo me emociono y puede que dure 10 canciones. Por eso. Y se me fríe la comida. Esa es la idea. Hoy ayer me di cuenta que los caldos Maggi me hacen mal. ¿Nunca has tomado sopita de caldo Maggi? Sí. Puta que rica. Mi esa mamá le dice wea. sopita bruja. No sé por qué le dice sopita bruja. Porque como sopa calzón. Es una weá de que el agua, el caldo Maggi, el puro colorcito. el caldo Maggi y la zanahoria y no sé qué weá, como una zanahoria le eché mi mamá, así como para... A mí Y me huevo, parece como el huevo. sémola, un poquito de huevo, Mm. un par de fideitos como para que la hueá Sopa tome enferma. color. No, la sopa enferma era del pollo. Sí. También hay dominación. Sopa de pollito ¿Qué con estamos hablando de comida, zanahoria. weón? Porque estáis comiendo y... bueno, la Paula no alcanzó a almorzar en su casa y para llegar como una persona responsable se le fue el almuerzo. Y si ustedes hubiéramos estado en vivo así como ahora, hubieran visto que yo también estaba almorzando y también estaba comiendo pasta con salsa y carne. Pero yo estaba comiendo lasaña. Ay, de verdad nos vemos. Ese Pero Calmado caleta. se quedó pegado. Ya es lo de menos. Chucha. Oh, Casi me me caí. No, Te me no caíste, fui yo. Paula. Te No me fui yo. caíste, Paula. Oh, no. No fui yo. Sorry, mami. Sorry, mami, no fue mi intención. Ya, ¿vamos a saludar o no vamos a saludar? ¿Qué siempre partimos hablando, weá? Yo lo siento por estar pegado al teléfono como millennial, pero estoy mandando la difusión de la radio. Así que, Paula, rellena. Cuéntanos cómo estuvo tu semana. Ah, mi semana estuvo por el pico. Por eso, cuéntanos De cómo real. estuvo tu semana. De hecho- Compartamos la mierda. Ahora estoy como al 20% de energía. Yo creo que por eso estoy comiendo lento también. Ya le voy a contar un resumen de mi semana. No sé qué día fue, creo que fue el martes. Sí, porque el lunes fui a la U a hacer unos trámites. ¿Ya? La cosa es que el martes amanecí mal. Mal. Me estaba muriendo. ¿Qué te pasó? Borré la wea que iba a leer. Puta que... Soy buena, lo siento, lo sé. Ya. La cosa es que el martes terminé en el Sapu. De hecho, la semana anterior también le había dicho que fui al Sapu. Ya. La Paula es como de estos clientes regulares de las tiendas, pero en el sapo. Sí, es como, oh, y otra vez usted aquí. Sí. Oye, ¿estás de nuevo? Sí, me estoy muriendo, gracias. La cosa es que tenía un resfriado, pero como con la caché de guas que tengo en el cuerpo, como que se empeoró. Ya. Porque si no lo saben, soy asmática y aparte tengo la presión baja. Y fuma. Tengo la presión baja, que no alcanza a ser enfermedad, pero que en algún momento va a ser una enfermedad. Es como, eso fue como la explicación del doctor esa vez. Y yo como, ¿really? Y es porque agarro toda la enfermedad de la familia de mi papá. Eres como Hamlet, soy pero no soy. Así, Ajá. ser o no ser. Ser o no ser. To be or not to be. La cosa es que, claro, era un resfriado, pero como que se me había bajado la presión, después como que tenía fiebre y fue como una hueá súper rara. La cosa es que eso fue mi día de muerte, mi semana de muerte. Ayer tuve una crisis de angustia, fue la tremenda catarsis y eso. De hecho, los que me siguen en Instagram cacharon como que me dio la weá y empecé a escribir como porque necesitaba desahogarme. Así que eso, más que nada. Yo te sigo en Instagram, pero te silencio las historias porque Ya, las que no me silenciaron la historia. subís muchas weas. Paula, te amo, pero Sí, subo sorry. muchas weas. De hecho, un datito. Dejé de seguir a todos. Jefe. Dejé de seguir a todos los que suben más de 40 historias al día.
No subo más de 40 historias al día. Bueno, subís caleta. ¿A dónde? Bueno, antes subía y caleta. Y... Depende del día. Así como que si estoy aburrida y algo esa weá de reacciona a esta historia y subo la mejor foto de tu perfil y la weá, etcétera, etcétera. Ya, ahí subo caleta. Ya, por Pero ejemplo, por lo general no. a la única que no silencié que sube muchas historias es una compañera de U, la Pam, mucho amor para ella, que sube puros memes depresivos, entonces como que me subo más en la mierda. Por eso la amo. Y bueno, yo resumiendo mi semana, esta es mi penúltima semana fue mi penúltima semana de clases. Fui a matricular a mi pololo a la U. Qué lindo. Sí, soy su apoderado. Después lo acompañé al médico, de verdad soy como su mamá. Es impresionante. Y se desmayó. Estoy hueviando. No, weón, le chantaron la aguja y se desmayó. Y yo estaba ahí, bueno, yo entré y las enfermeras todas pa'l hoyo y yo lo único que quería era reírme así como ¡ay, qué ahueonado! Qué mala esta hueona. Y no podía y como que tuve que poner toda mi cara de seriedad y como ¡ay, amor, estoy bien! No. Igual después me preocupé porque fue como si este Juan se desmaya y se muere, su mamá me va a matar a mí y yo no quiero eso. Así que nada, todo bien. Y hoy día tengo que ir a trabajar después de esto. Qué mujer más responsable. Sí, bueno, yo no podría. Ajá, y Yo me voy a ir a acostar después de esto. una nueva novedad, valga la redundancia. Anoche se quedó la polola de mi hermano en la casa, weón. Me estoy hueviendo. No, weón. ¿Pero tiene polola ahora? Sí, Gonzalo tiene polola. Me estoy hueviendo. No, weón, yo quedé pa'l hoyo. Se la llevó a la casa a Navidad. Me estoy hueviendo. No. Oh, chitumare, ya. Weón, sí, es pa'l hoyo. O sea, es bacán porque la mina es como súper tiernita y me encanta. Es como muy nanay. En volada debe ser terrible loca por dentro, pero se ve muy nanay. Me cae bien. Y me tiñó el pelo. Esa mujer Dejamos la cagada en el baño. en la cama debe ser terrible acuática. Porque Bueno. tiene cara de tierna y no. Bueno, mi mamá está escuchando el programa. En la casa con Me ella. vale. Tía, Sí, sé que te vale. la quiero. Sorry. Nosotros ventilamos la vida de las personas. Tía, usted sabe que nosotros siempre hablamos wea. Sí, este es como el inicio. Y en la semana pasada me retó porque dijo que en el programa pasado dije demasiados garabatos, así que hoy día me estoy tratando de contar los garabatos y de no decir muy fuertes. Dale, pues chique guayo. Ay, sí, me están censurando. Lucas los bomberos por cada garabato. Oye, así como haciendo un pequeño resumen de la semana antes de empezar el querido programa. ¿Viste la presentación de la Belenaza anoche en el Festival del Mue? No, weón. Weón. No he visto el Festival del Mue. Weón, búscalo. Hizo como una representación de Titanic, pero como lo ven las minas y como lo ven los hombres. Y como lo ven los hombres era como en Valparaíso, ese weón era un flight terrible rico que se enamora de una cuica, era como la Kel Calderón con el Jonah Traylor. No. Weón, pero era demasiado chistoso. Es que la versión flight de Leonardo DiCaprio sería como... Como el polaquito, como el fritanga. Ese weón, se me olvidó el Como nombre. el fritanga, el fritanga y la Kel Calderón. En YouTube, madre. Imagínate esa weá. Y como que en un momento Rose y le salió una voz muy buena. Ya, búscalo. Weón. Acabamos Ya. de escuchar el retorno de Tenemos un la delay cama. como de 2 minutos. En la cama debe ser terrible acuática y... Sí. Bueno, Es no- que yo siempre pienso eso. Como los pilitas son los peores. la verdad anoche tuve insomnio y no dormí nada por problemas personales. Y no escuché nada por lo menos. Amiga, existe la almohada y existe Sí algo tengo. que se... No, sí tengo. Claro que uno puede hacer la piola. Pero... pero por lo menos lo felicito porque yo no escuché nada. Y eso está bien. Y me cuesta silenciarme. Se la sé. Me cuesta ponerme mute. Vamos a empezar el Sí, programa empecemos del día de programa. hoy, que no tiene nada que ver con la montonera de imbecilidades sí. que acabamos de hablar. Oye, sí, no tiene nada que ver con el... Bueno, es igual porque ya sí tiene algo. No. Es que sí, yo lo voy a encontrar el después. Ya como yo cuando le encontré la similitud a la wea de Thalía con lo de superarse a sí mismo. Hermano, esa fue la Es una mejor. agua súper rebuscada, pero sí. Weón hizo la mejor filosofía de la vida, del programa, que siempre le vamos a reprochar a nuestro querido jefe que lo sacó terrible tarde. Ajá. Sí, que... Te amamos. Yo, mi filosofía de vida, yo creo que... No es mi filosofía de vida, es como... Mi ejemplo a seguir es la Britney Spears.
Se rapó y todavía sigue siendo Weón, la queen. después de la crisis del 2007. Weón, eso fue hace 12 años. 12. Britney se rapó el pelo hace 12 años. Ahí está ¿cómo se pronuncia en inglés esta wea? 12 Year Challenge. 12 years. 12 years Challenge. Siempre me costó pronunciar esa palabra. 12 Por eso me voy a year cambiar de carrera. Challenge. El 12 años challenge. Ahí sí, weón, en chileno. ¿Qué Bueno, wea? habla en chileno. ¿Qué porfa. wea? 12 Radio años Urbana. challenge. Britney en el 2007 Weón. rapándose y ahora, weón, toda una diosa. Ayer supe que Duty. ¿Cachai Uy. la canción Duty Love? De Don Omar. Ya, sí. De nuevo, volver a pasar. La de Ya. Nati Natacha. Ya, ¿esa? Ya, ahora sé lo que significa Duty. Me costó mucho. No, era una hueá tan simple como googlearlo. Pero, ¿y Pero Call of Duty? nunca se me había. Llamado de- No, porque es distinto, porque Duty es con 2 T. Ah. Ya. La cosa es que estaba escuchando esa canción I'm Still in Love with You de Champol. I'm still in love. Ya. Y nunca le había puesto atención a la letra, ¿cachai? Y ahora nos pusimos a ver la letra con el Pablo. ¿Cachai? Y de repente así como Aguanta el guada. que Duty. Y así como, weón, ¿qué significa esa palabra? ¿Cachai? Call of Duty. Y lo busqué Bueno, no. y es como Gonzalo, lo siento. en el en la West Coast, ¿cachai? ¿Ya? Todo lo que es California, Ajá. ¿cachai? East, West, sí. Todo Sí. lo que es California. Te costó, weona. Sí, es que cuando era chica, de verdad usaba hi-fi para hacer los puntos cardinales. Norte, sur, este, oeste. La cosa es que Duty es como dirty. Dirty es sucio. Sí, sí, sí. ¿Cachai? Entonces, Duty Love es como sucio amor y la weá. Ahora todo tiene sentido de por qué la canción se llama así. Podemos buscar la canción antes de... Bueno, estamos empezando el programa. Ya empieza el programa. No, porque es de Don Omar y eso tiene autoría. Sí. Sí, po. Ah, la No pensé, queremos la que pensé. no- La pensé, Ya, la pensé. pero la vamos voy a buscar dejar- igual. Vamos a hacer que el jefe la deje en las descripciones. Ya. Huracán, vuelve. Oye, Oye, me acordé cómo es. Paula, parte el programa. Ya voy a partir el programa. Vuelve. Ya. No me hagáis que yo te haga volver porque se me va a olvidar. Es que ya te dije que está funcionando al 20%. Hoy día vamos a hablar en el programa Entre Páginas. Entre páginas. De hecho, sí, vamos a hacer una pequeña introducción al programa para que la gente se acuerde de lo que es. Ya. ¿Se acuerdan que este programa empezó Con Coincidencias literarias, donde leíamos los escritos de la Paula. Exacto. Ahora yo pedí en una reunión de pauta que Sí. no leyéramos más escritos de la Paula Y yo tomándome un café. y que leyéramos escritos como publicados. Sí, publicados. Para poder tener como más temas de conversación con respecto a los libros y poder promocionar también libros y escritores. Así que si ustedes conocen a alguna persona Sácalo. que escriba libros o que tenga escritos, poemas, odas, Bro. lo que Voy a poner sea, la clave. publíquenlo, mándenlo aquí a los comentarios. Ya, que el jefe me está interrumpiendo, perdón. Oh, es verdad, no lo tengo anotado, denme el número del... Siempre se me olvida el número de la red. No, pues anótalo, Ya, se me va a espérate. olvidar. Y ya yo voy a hacer la introducción ya que la Paula nunca hizo la... Sí, hace la toda la introducción. pinche No se hacen introducción. introducciones, weón. Siempre me iba mal en los trabajos por lo mismo. Siempre la sí. introducción me salía como lo yo. Yo siempre hice la introducción de los trabajos, introducción y conclusión. ¿Viste? Por eso nos complementamos. Yo soy el fondo de todo Always, esto. always. Estoy buscando el número El día de la hoy radio. vamos a hablar sobre espiritualidad, como en distintos ámbitos, por ejemplo en el ámbito religioso, católico, Cristiano. hinduista, Etcétera, etcétera. metafísico, mágico. Ya. Al apoyo se le ocurrió esta weá, no a mí, lo voy a dejar claro. Sí, fue mi idea porque vi una película muy buena el otro día. Me equivoqué. ¿Qué estáis haciendo? Estoy buscando el número de la radio y Pero, jefe. tenemos como 7 grupos que dicen radio urbana. No es mentira. Ya, pero quiero el chat, no el grupo. Encontré el chat. Sí. Y Ya, bueno, al más 569-785379. Te voy a matar. 75. No me devolváis la cabeza, de verdad. Sí, paréntesis, mándenos WhatsApp, audios, mensajitos, fotitos, no de sus miembros, por favor.
No, no. No. No, ¿qué pasa por la mente de la gente que manda ¿Fotos de sus miembros? más fotos de sus miembros? El Felipe Abello pidió fotos de sus miembros cuando hizo la presentación en Ya, el Cotabal, pero así como... aquí mándese está la mi Felipe número. Abello. No Tengo a el mí. número de Felipe Abello para que le manden fotitos de sus Me estoy miembros. guardando que lo guardo. No, bueno, le mandé mensajes, pero no fotos de mis miembros. Ya, mándennos mensajitos al más 569-7853-7975. Más 569-7853-7975. Faltó el raudal, te indica la hora. No promociones otras radios. No nos hacen competencia. Radio Urbana. O podríamos decir Radio Urbana, te indica la hora. Radio Urbana te indica la hora. Son las 3:57 minutos. Y lo ven como 5 horas después. Ya aparte el programa. O Ya. sea, yo ya lo introduje, te toca hablar de tu tema. Así que me retiro Espera, lentamente. voy a de sacar esto. mis libros. Pucha, ya sigamos rellenando. ¿De qué vamos a rellenar hoy Miren, día? ahora, hoy día, Ya voy a ustedes no nos empezar vieron la semana yo. pasada, pero la semana pasada Teníamos el cable todo de súper esto, preparado. el cable de esto estaba así. Yo tenía que estar hablando así. Entonces ahora me puedo mover. No, miren a la cámara, me puedo mover. Camerita amiga, la semana pasada la Paula se arregló caleta para salir y no habría Sí. cámara. Y ahora la Paula no se arregló y hay cámara. Ya, igual me pinté los... No se pintó nada, mentira. Mentira. Es una farsa. Sí, me pinté los ojos, no nací con brillo en los párpados. Amiga, tú eres brillosa porque sí. Yo brillo con luz propia. Nadie brilla más que yo, por eso pegué todas las luces de mi No sé pieza. si escuchaba lo que estaba hablando. Sí, ahora sí se escuchaba lo que estaba hablando. Sí, yo te escuché. Yo te escucho, amiga. Ya. Siempre lo hago. Tenía otros libros también de otras religiones, pero como que quería hablar de esto. Ya, uno. Mira. En realidad esto es una carta. ¿Otra Ya. carta? Una carta. Me gustan las cartas. Me gustan los libros que están basados en cartas. ¿Como la de Ana Frank? El diario de Ana Frank lo leí en una semana. ¿Tanto? No sé qué edad tenía. Mm. No estaba chica. ¡El tren! Y no lo leí al colegio. Nunca me pidieron leer Ana Frank. ¿No? No, ¿Pero si está en el plan lector? no me salió. Están las bases curriculares de lenguaje. Nunca me lo pidieron. Está Ana Frank, el niño que le hacía amor, Corazón, El niños niño del del- hambre y... Chicas del hambre. Eso, las chicas del hambre. Iba a decir las chicas del O, cable. para la persona que le presté el libro, Chicas del Hambre, weón, devuélvanmelo. No me acuerdo a quién se lo presté, pero devuélvanmelo. Paula, los libros no se prestan porque nunca vuelven. Al Sergio le presté 100 años de soledad, antes de que yo lo leyera. Ah, yo lo tengo. Ya, pero quiero mis 100 años de soledad. ¿No Oh, es qué el triste verde fue del eso. gobierno? Qué triste fue eso. Es que... No fue del gobierno, ya. Lo que pasa es que... Vuelve. Vuelvo. En la parroquia, por ejemplo, la gente sabe que yo soy catequista. No, Amén. no toda la gente lo sabe. Ya, pero ahora lo voy a decir en la radio. Ya, la gente que me conoce sabe que soy catequista. Ahora la gente que no me conoce, que solamente lee la radio, cacha. Escucha la radio, Ve la radio. ve la radio. Ahora va a saber que soy catequista. La Paula es catequista de la iglesia de Santa Teresita del Niño Jesús. Sí. Alias la iglesia de la Saí. Y traje la biografía. Pero se va a hablar después. ¿Qué? Tiene una autobiografía. Y es como un diario. ¿Viste? También tiene la misma... Me gusta eso de que tengan la fechita. Se ve. Amiga camarógrafa, se ve. Ah, la Mel está en los controles. Cachen esa cara. Tenemos Ah. un spoiler. Tenemos una amiga. Es que a mí hoy no me día. dijeron que no podía decir eso, pero hoy día el programa es de puras mujeres y el William. el Willy. Bendito seas entre todas las mujeres. Vuelve. Ya. La cosa es que esta carta es una carta encíclica. Las cartas encíclicas son las que escriben los papas. ¿Ya? ¿Cachai? Hay varias cartas que son famosas que te las pasan, por ejemplo, cuando fue la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, que también ven la postura de la iglesia dentro de... ¿Cachai? Por lo menos mi Ajá. profe siempre trata de ver las distintas posturas más que solamente militarizadas. ¿Cachai? Entonces era la postura de la iglesia frente a muchos temas. Y esta es sobre las relaciones entre fe y razón. Fides et ratio.
fides et ratio, ¿sí? Sí, están siempre en latín el nombre. Y las cartas también. Pero las traducen al español. Sí, pues está traducido al español. No es que yo sepa latín. Ojalá. Tendría que haber dicho que estaba en latín y te ponía a leer y decía, oh, chiquillos, sé traducir latín. No traduzco en inglés, bueno, La profe que hacía clases de inglés particulares. Qué feo, señores. Pero yo no traduzco inglés. Yo siempre le he dejado en claro a la gente que a mí no me gusta traducir. Si me gustara traducir, hubiera estudiado traducción. ¿Cachai o no? Blow your mind. Blow your mind, ¿cachai? Me caen bien los traductores porque tienen una habilidad que yo no tengo. ¿Qué cosa? ¿Tengo que hablar del libro? Sí. Porque quiero comer, pues. Ya. Esta la escribió el Juan Pablo II. Ya, esa es la relación que tenemos con el apoyo. Ya sabes, siento que me... No sé si le es infiel al pololo conmigo o me es infiel a mí con el pololo, pero... Ambas. Ya. Y esta básicamente lo que habla es de... dice la relación entre fe y razón. De que en el fondo no son tan distintas. Igual tiene mucha razón, para la redundancia. De lo que yo pensaba mucho antes. De hecho, esto lo leí hace poco. De que es que, ponte tú, la fe, las distintas fes, por ejemplo, las distintas religiones y la ciencia son distintas formas de contar la misma historia. ¿Cachai? ¿Ya? Entonces es como eso. De hecho, igual mete mucha filosofía en la carta. Habla de Platón, ¿cachai? Y habla de muchas cosas de que, por ejemplo, de que el hombre busca como encontrarse en sí mismo. ¿Cachai? Uh-huh. Y ponte tú, según la religión católica, tú tienes que encontrar a Dios también. ¿Cachai? No es como que solamente enfocarte en ti, sino que también dar tu tiempo, ¿cachai? O en algún momento dar algo a la iglesia. Yeah. O a Dios, ¿cachai? No necesariamente a una iglesia en físico, ¿cachai? Sino que dar algo a la iglesia, la gente. Sí. Hay que aclarar eso. Hay que aclarar conceptos. Que por ejemplo la gente dice, la iglesia tanto, no. La iglesia son las personas y el templo es el edificio físico. Entonces, cuando ustedes dicen la iglesia se refieren a la gente perteneciente a... Oye, qué buena explicación, güey. Me gusta. Ya, yo siento que estoy respirando muy fuerte hoy día. Ya, déjame. Voy a leerle Lee la cosita. Voy a leer la reseña que sale atrás. Aquí está el librito para que lo vean. Ahí. Es súper fácil de leer en todo caso. Va a salir al revés, así que... Yo pensé que donde metía filosofía y todo ese tema iba a ser más difícil de leer, pero no, es súper fácil de leer. La Iglesia, convencida de la competencia que le incumbe por ser depositaria de la revelación de Jesucristo, quiere reafirmar la necesidad de reflexionar sobre la verdad. Por este motivo, he decidido dirigirme a vosotros, queridos hermanos, en el episcopado, con los cuales comparto la misión de anunciar abiertamente la verdad. 2 Corintios 2. Segunda carta a Corintios, párrafo 4, versículo 2. Pasó una talla en la parroquia otra vez, con esa wea de los corintios. Lo que pasa es que había uno de los chiquillos que iba a leer, ¿cachai? Y el día anterior estaba preocupado de la lectura, ¿cachai? La buscó y tal la wea, así como, no, es que no me puedo equivocar y la wea, ¿cachai? No. Por eso, porque te ponías nervioso hablando en público, ¿cachai? Sobre todo frente a la iglesia. En la parroquia son como cerca de 100, 200 personas por misa, ¿cachai? Entonces tenéis que leer enfrente a todo ese público y encima que tenéis que ir así como más o menos arreglado porque es como que no puedes hacer ciertas cosas en el ambón, así como por respeto a la palabra, ¿cachai? Uh-huh. La cosa es que un amigo de él le dijo, oye, weón, si te salen los corintios, podéis decir corintios besos flamenco. ¿Qué? Dime que no lo dijo. No, weón, porque justo le salió otra carta. Oh. El weón después se acordó justo cuando estaba ahí leyendo y fue como, no, menos mal que no me tocó ninguna de las cartas de los corintios porque me iba a cagar de la risa ahí frente a la ambona, así. No. Yeah. Bueno, continuando con esto, dice: como también a los teólogos y filósofos a los que corresponde el deber de investigar sobre los diversos aspectos de la vida, y asimismo a las personas que la buscan, para exponer algunas reflexiones sobre la vía que conduce a la verdad, o sea, a la verdadera sabiduría.
a fin de que quienes sientan amor por ella puedan emprender el camino adecuado para alcanzarla y encontrar en la misma el descanso a su fatiga y gozo espiritual. Fides et Ratio número 6. En el fondo llama como a reflexionar. ¿Cachai? Porque hay Amiga, toda la Biblia y toda la religión llama a reflexionar. Ya, pero la gente por lo general ha sido sordo a eso, po. ¿Cachai? Pero ponte tú, por lo menos mi crítica personal a muchas iglesias más que católicas, sino que cristianas, es que se alejan mucho del mensaje. ¿Cachai? Me voy a poner muy paseando para esto, pero por ejemplo, el mensaje de Jesús era amor, punto, final. ¿Cachai? Y el amor, ponte tú, sobre todo cuando empieza con esta weá de que no sé, que lo homosexual y la cuestión de que prácticamente son como aberraciones según algunos, ¿cachai? Uno es como, el amor es parte de la aceptación. ¿Cachai? Espérate. Tragando. Sí. Ya tragó. Es parte de la aceptación. Entonces, si tú amas a una persona, la aceptas tal cual es, ¿cachai? Entonces, por eso. Y esto de amor al prójimo es lo que siempre he tratado, por ejemplo, yo que soy catequista, de inculcar a mis cabros, ¿cachai? De decirle así como, ¿saben qué, chiquillo? Por ejemplo, yo no le hago tanto caso a los dogmas de la iglesia. Es que igual yo siento que los dogmas de la iglesia... Bueno, son un adorno. Yo llevo alejada de la iglesia, ya van 5 o 6 años. Que ¿Cómo de está hecho... tu madrina de confirmación? Ay, no, yo no quiero hablar de eso. No se llama. No se llama. Pero yo llevo alejada de la iglesia como desde el 2014, por ahí. De hecho, terminé la confirmación porque ya había perdido mucho tiempo en eso y no lo iba a dejar ahí a medias. Pero la verdad, siento que de repente se van muy a los extremos y tienden como a manipular las vidas de las personas con falsas creencias que en realidad... Si nos vamos como a los principios con Jesús y con los apóstoles, las cosas no eran tan así. Está bien, en esos tiempos era mucho más estricto todo. Jesús se juntaba con prostitutas Pero y pecadores. A eso voy. Jesús, o sea, fue y echó a los comerciantes de los templos y les dijo que eso tenía que ser fuera de como Estoy cerrando mi pote, de lo su siento. religión. Amiga, se ve. ¿Verdad Ya que ahora no, se ve? ya no estamos al oído de la gente, estamos a la vista de la gente. Rayos. Voy a tener que decirlo mejor para la otra. Jesús se juntaba con prostitutas, se juntaba con la gente que estaba enferma en la calle, se juntaba con los alcohólicos. Sacó a un montón de gente de la mierda. Por ejemplo, hay que aclarar que en los tiempos de Jesús, cuando tú eras enfermo o pobre, era porque estabas maldito. Así tal cual. Dios no te quería. Era como que tú eres pobre porque Dios no te quiere. Tú estás enfermo porque Dios no te quiere. O sea que si lo traducimos al lenguaje del día de hoy, podríamos decir que Piñera es nuestro Dios y nosotros somos pobres porque no nos quiere. La cosa Sorry es a la que... gente de derecha. Sorry. Sorry. La cosa es que, por ejemplo... se me fue la idea. Estábamos hablando de los dogmas de la iglesia, que en realidad son un adorno. Ah, no, te estaba hablando de la cuestión de que eran pecadores. Por ejemplo, era como que, no sé, pues, si tú eres leproso, que en ese tiempo la lepra era una cuestión cuática, ¿cachai? No había los avances tecnológicos para combatirlo como ahora. Si tú Volvió eras la lepra a Chile, Si tú eras un leproso, era porque, por ejemplo, Dios te había castigado por algo que tú habías hecho. ¿Cachai? Esa era como la consigna. Entonces, si tú eras pobre, si tú eras enfermo, era porque eras un maldito, ¿cachai? O te habían mandado una cagada en la cuestión. Y Jesús llegó como que... Jesús era como la oveja negra de toda familia. Jesús no era cristiano. No, pues no era. No se puede seguir a sí mismo. ¿Y ser egocéntrico? No, es que, por ejemplo, por eso mismo pasa que en la Biblia, si se han dado cuenta, la gente que lee la Biblia de buena manera. Ya, de hecho, hubiese traído la Biblia para que mostrarles cómo se lee, pero no. ¿Cómo se lee la Biblia? Lo que pasa es que los católicos tenemos una Biblia especial. Igual que los evangélicos, ¿cachai? Etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa? Que la Biblia de los católicos tiene atrás una parte que dice así como... leerlo? Este versículo trata sobre tal cosa. Esta parte trata sobre tal cosa. Entonces no tenéis que leer la Biblia entera. Me causa risa
y con todo respeto, a esta gente que vive el día a día como abriendo la Biblia, así como sorteando las hojas, la chanta en una parte, lee el versículo y a mi vida se va a tratar sobre esto el día de hoy. Es súper nada hacer eso. Es súper al azar. Por eso, Es súper al azar. te Es puede como- salir. Imagínate, no sé, elegí el día de hoy, ya pum, la paraste y te sale la carta en la que salen los dragones de fuego y te comen y hay Aguante una- el apocalipsis, güey. Sí, bueno, gente, te sale el apocalipsis, ¿qué haces con tu vida? Si te vas a morir, van a salir los zombies, ¿qué mierda? Aguante el apocalipsis. Pero la gente sabe que el apocalipsis fue escrito por Juan. ¿Por Juan, sí o no? Sí, Juan. Cuando tenía como 80, 90 años, que hay que aclarar, Juan era el más joven de todos los apóstoles. Y el que más vivió. El que más vivió, po, después de la muerte de Jesús. Entonces, el tipo este tiene una cachada de alucinaciones después, cuando estaba más viejito, ¿cachai? Empezó a jalar falopa. Da. ¿Cachai? Aceptarlo. Y empezó a escribir sobre eso, y eso es el... O sea, las alucinaciones es como que Dios se le acercaba en sueños, ¿cachai? Y le decía que iba a pasar tal cosa y la weá, y esa weá la escribía así. Eso está basado en el apocalipsis, para que lo sepan. ¿Sabéis que mientras decía y eso, y disculpen, pero se me acaba de venir el nombre perfecto para este programa? Uy, que soy imbécil, weón. Todo me llega demasiado retardado. Dime. Verborreas literarias. Mira cómo nos mira el jefe. Mira su cara de... No, primero fue como, puta la weá, porque lo dicen ahora, y después fue como, ya está bien. Sorry, pero de verdad me mezcla mucho ambas partes de que tenemos... Igual todavía no se sube el programa de la semana pasada, ¿no? No, sí se subió, porque mi mamá lo escuchó. Ah, ya lo escucharon. Ah, no, ya no podemos cambiarle el nombre al programa. No, en ya- algún momento ya no haremos marca una registrada. versión 3.0 de esto y le pondremos verborreas literarias. Ya patenté el nombre, lo estoy mandando. Ya, bueno, volviendo al tema. Una patente sale como 25 lucas, weón. Cállate. Ya, la cosa es que básicamente esto habla de que vivir la espiritualidad buscando la verdad, ¿cachai? La verdad de las cosas. Por eso hay muchos durante la... Bueno, no son tantos igual, no son la mayoría. Son la minoría igual, pero por la cantidad de años que se ha visto que ha estado la Iglesia Católica, por ejemplo, hay muchos sacerdotes que son científicos. Pero no se supone que la iglesia tiene como una sección, en el Vaticano creo, sobre ciencia. Sí, pues. Que son ellos los que, por ejemplo, son ellos los que comprueban. Esto me lo enseñó uno de los padres de la iglesia, Sí. curas de la iglesia, que cuando Párrocos. es No, párrocos son de los de parroquia. Sacerdotes es más general. ya, sacerdote. Cuando, por ejemplo, una señora, no sé, pues tenía cáncer y estaba a punto de morirse y tenía todo el cuerpo lleno de tumores y la señora estaba mal. Y de repente justo le rezó como a tal santito o a tal... Por lo general es San Pío. San Pío, ya pongámosle que fue San Pío. Y la señora se sanó, llegan los médicos y... Después vamos a hablar de los santos, por eso traje... Sí, ya, sí. sigue. Llegan los médicos y no, ¿cómo fue esto posible la cuestión? Y traen a los científicos de la iglesia para comprobar que en realidad fue un milagro. Sí. Sí, porque, por ejemplo, cuando le rezan a una persona que no es un santo, así canonizado por la iglesia, cuando hacen un milagro es cuando primera vez se le canoniza. ¿Cachai? Como- Porque hay dos canonizaciones. ¿Cachai? O sea, está la canonización y la... es que siempre se me olvidan los conceptos, pero en el fondo son como dos Canonizar veces... y santificar. Canonizar y santificar. Ah, es Ya, que me si acordé. igual se acuerda la buena, si igual se acuerda. No, es que estaba pensando en Lady Di. A Lady Di la canonizaron, po. Sí, pero no es una santa. No, bueno, es una santa, No, pero, una santa pero todavía. está canonizada. Sí. ¿Se Ya, dice eso- canon a Lady Di? Así tal... La chanté! La cosa es que, por ejemplo, pasa de que hay personas de que le rezan a, no sé, hay un, ¿cómo se llama el que está en el cementerio? Que era un ladrón. Siempre se me olvida el nombre. ¿Cuál cementerio? De la calle del Mayaca. Ay, el... Ayuda a gente en ¿Cachito los Ochoa? comentarios. Sí. Cachito Ochoa. El Cachito Ochoa. Ya, la gente le reza mucho al Cachito Ochoa, ¿cachai? Y supuestamente él hace muchos milagros. Por eso está el gracias por favor concedido, ¿cachai? Y la weá. La cosa es que ninguno de estos milagros
que ha hecho el Cachito Ochoa, supuestamente, han sido comprobados por la iglesia. Ujú. ¿Cachai? Es más que nada fe popular. Pero si fuera comprobado por la iglesia, Cachito Ochoa podría ser canonizado. ¿Cachai? Y después de eso, si es que pasa un lapsus y se hace otro milagro que fuese comprobado por la iglesia, se vuelve San santo. Cachito Ochoa, güey. ¿Te imagináis un San Cachito Ochoa? Lo mejor es el nombre. La iglesia va a tener a su San Cachito Ochoa. Oh, qué maravilloso. Bueno, ya, pasemos de una religión a otra. Bueno, no vamos a pasar de una religión en sí. Vamos a estar comentando y comparando. Yo quiero hablar sobre un librito que es una historia verídica Quiero apoyar sobre el psiquiatra estadounidense Brian Weiss, que es famoso por sus controvertidas creencias en la reencarnación, la regresión de vidas pasadas, progresión en vidas futuras y la supervivencia del alma humana después de la muerte. El libro que les voy a reseñar hoy día, iba a decir sugerir, recomendar, sinónimos, se llama Muchas vidas, muchos maestros. Vamos a traer un diccionario de sinónimos de la próxima semana. Sí, por favor. Este libro yo lo leí en 2016 cuando estaba como en toda mi revelación como espiritual, por así decirlo. Y les voy a leer el epílogo de esto, para que se interesen un poco en la historia, porque contarla yo va a ser muy ambiguo. Prefiero que ustedes lo escuchen de aquí. Sé que hay un motivo para todo. Tal vez en el momento en el que se produce un hecho no contamos con la penetración psicológica ni las previsiones necesarias para comprender las razones, pero con tiempo y paciencia saldrán a la luz. Así ocurrió con Catherine. La conocí en 1980 cuando ella tenía 27 años. Vino a mi consultorio buscando ayuda para su ansiedad, sus fobias y sus ataques de pánico. Aunque estos síntomas le acompañaban desde la niñez, en el pasado reciente habían empeorado mucho. Día a día se encontraba más paralizada emocionalmente y menos capaz de funcionar. Estaba aterrorizada y comprensiblemente deprimida. En contraste con el caos de su vida, en esos momentos, mi existencia fluía con serenidad. Tenía un matrimonio feliz y estable, 2 hijos pequeños y una carrera floreciente. Desde el principio del mismo, mi vida pareció seguir siempre un camino recto. Crecí en un hogar con amor, el éxito académico se presentó con facilidad y apenas ingresando a la facultad había tomado ya la decisión de ser psiquiatra. Los años de estudio disciplinario habían adiestrado mi mente para pensar como médico y científico, moldeándome en los senos estrechos del conservadurismo profesional. Desconfiaba de todo aquello que no se pudiera demostrar según métodos científicos tradicionales. Tenía noticias de varios estudios de parapsicología que se estaban realizando en universidades importantes de todo el país, pero no me llamaba la atención. Todo esto parecía descabellado en demasía. Luego conocí a Catherine. Durante 18 meses utilicé métodos terapéuticos tradicionales para ayudarla a superar sus síntomas. Nada parecía causar efecto, así que intenté la hipnosis. En una serie de estados de trance, Catherine recuperó recuerdos de vidas pasadas, que resultaron ser los factores causantes de sus síntomas. También actuó como conducto para la información procedente de entes espirituales altamente evolucionados y a través de ellos reveló muchos secretos de la vida y de la muerte. En pocos y breves meses sus síntomas desaparecieron y reanudó su vida más feliz y más en paz que nunca. La verdad, este libro es un relato de la vida real. Valga muchas redundancias. Esta historia pasó, como se los puede relatar recién. Y dentro del libro se van contando las distintas sesiones que tiene Brian con Catherine. Y la verdad, todas estas sesiones fueron grabadas. ¿Por qué? Porque cuando él comenzó con la hipnosis y se dio cuenta que en realidad no estaba hablando con la mente de Catherine, sino que estaba hablando con un ser totalmente distinto, que incluso hasta su voz cambió, él dijo, ya, esto es raro, esto está en otro nivel, así que voy a empezar a grabarlo para poder tener evidencia. Por eso es que se logró publicar el libro. De hecho, tiene más libros, como con distintas historias con otros pacientes. Y a medida que las sesiones van avanzando, él va conociendo a distintos como maestros que le van enseñando cómo vivir la vida y cómo percibir la vida de una forma distinta. Y luego él descubre que en realidad Catherine también era una maestra en esta época y en este momento.
y que Brian debía volverse un maestro en algún momento para poder ayudar a las personas a superar sus traumas. Lo peor es que mientras como va avanzando la historia, Catherine en un momento le tenía miedo a ahogarse. Ella no tomaba agua, no tomaba nada. Nada, le daba miedo hasta respirar en algunos momentos, le causaba susto, porque en una de las hipnosis se dan cuenta de que ella murió ahogada. Ella murió por esto. Entonces, a lo que quiero ir, basándonos en el libro, es... Nosotros tenemos muchas fobias y tenemos cosas que nos acompañan desde niños que no entendemos por qué. Por ejemplo, mi mamá sueña toda la vida con que se va a morir ahogada en el mar. Y tal vez en alguna otra vida ya se ahogó en el mar. Y por eso es que tiene este miedo y por eso es que tiene como este recuerdo de que eso pasa. Porque es como un sueño recurrente, por lo que ella me dice. Mamá, no sé, confírmamelo por interno. O por ejemplo, yo de repente siento que me siguen. De hecho, cuando era niña a mí me daba mucho miedo eso. Nunca se lo comenté a nadie. Pero yo me sentaba a la mesa con mi familia a tomar once o a almorzar. Veo gente muerta. Sí. Y sentía que, por ejemplo, por las puertas iba a entrar alguien y nos iba a matar, o que yo tenía que esconderme, o que tenía que salir de ahí, porque estar tan tranquilos y tan juntos era un peligro. Como que teníamos que estar siempre huyendo, y eso era como... De hecho, salía a la calle y yo sentía que en cualquier momento alguien iba a llegar y me iba a hacer algo. Y de hecho, hasta ahora aún me pasa, ya lo controlo más, pero es algo que yo voy sola y pienso así como, oh, chucha, es peor de que como todo el sentimiento de mujer de que uno va caminando y algo le va a pasar. No, ya, esto se supera. Más allá de un miedo femenino, sino que es una cuestión de que yo siento que en cualquier momento alguien va a llegar y me va a secuestrar o me va a matar ahí mismo. Entonces, en el fondo, ¿qué? Cuático, hermano. Sí, Cuático. brígido. Demasiado brígido, así como, bueno, qué brutal. Bueno, que brutal. El nombre que le queríamos poner al programa, pero no lo dejaron. Ni perdón ni olvido. Ni perdón ni olvido, jamás. Lo que quiero llegar es, ¿habrá un ser como superior a nosotros, o habrán seres superiores a nosotros, o nosotros en algún momento seremos seres superiores para el futuro? ¿Nuestras vidas estarán escritas? ¿Habrá gente que está predestinada en nuestras vidas o que están como amarradas? Por ejemplo, aquí a la muchacha presente aquí al lado mío. Ah, sí. Ella tiene una conexión con una persona, que no vamos a nombrar para no darle fama. Para aumentarle el ego, Para como dijeron en aumentarle el Facebook. ego. Hoy sí. Y ellos en otra vida eran hermanos, en otra vida fueron madre e hijo, y en otra vida fueron pareja, y así, distintas formas. Y por ejemplo, yo también tengo una conexión con una persona. Es súper que... cuático seguir en la iglesia católica ¿Es mi mamá? después de que me hicieron Ahora. eso. Es que la verdad, el Es que tema de yo hoy no es como encuentro que comparar se... ambas cosas. Yo no encuentro que sean contrarios, weón. No, de hecho, la pregunta del día de hoy es: ¿todas las religiones tratan de llegar como al mismo fin de distintas maneras? Y ponte tú, cuando vimos esa cuestión de las vidas pasadas fue terrible cuático. Porque fue un momento de la vida en la que yo era como súper sobreprotectora con este weón. Y claro, bueno, aparte de que yo estoy sobreprotectora con todos mis amigos, soy Modo como mamá. modo mamá. Pero con este weón era como muy cuático, así como, pero weón, dormiste bien, así como, weón, ¿Estáis bien? ¿estáis bien? ¿Te tomaste los ¿Comiste? medicamentos? Etcétera, etcétera. La cosa es que era el mismo patrón de que había seguido en todas las vidas pasadas. Porque en todo momento, por ejemplo, si éramos hermanos, yo era la hermana mayor. ¿Cachai? Si éramos madre e hijo, yo era la madre, él era el hijo. ¿Cachai? Y si éramos pareja, obviamente una pareja siempre se cuida. ¿Cachai? Y creo que llegamos a esta vida que teníamos que encontrarnos, ser amigos, ¿cachai? Ujú. Pero también existe esa sobreprotección mía, ¿cachai? De que yo me preocupo mucho por él, ¿cachai? Y fue terrible cuático sobre eso. Y es como, wow. Es como, ahora explica todo. Todo. Y por todo. ejemplo, otra de las cosas que se hablan en el libro es que Catherine en otra vida era un soldado, hombre. Entonces, en el fondo, Brian explica que nuestra alma y nuestro ser espiritual no es un él o un ella, sino que es simplemente ser.
no tiene como una definición sexual o un género, por así decirlo. Simplemente somos lo que somos y por eso es que también se llega como a explicar el hecho de que yo te puedo querer a ti. Te amo. Sí, En realidad tú me amas, no me quieres, me amas. Déjame explicar mi punto. Sigue. Yo te puedo querer a ti o puedo querer a un hombre, pero en el fondo uno tiene que querer más allá de lo físico o de lo sentimental, sino que tiene que querer como el ámbito espiritual, tiene que querer como al ser, a lo que somos por dentro, a lo que en realidad... Y ahí llega al otro punto también de la iglesia, ¿cachai? A lo que somos de amor. De las iglesias cristianas, pues de eso del amor al prójimo, ¿cachai? Sin importar lo demás, ¿cachai? Es simplemente amor al prójimo, ¿cachai? Y es como casi lo mismo. Sí, de hecho, nos estamos respondiendo a la misma pregunta que nos planteamos al principio. Se van uniendo de la misma forma. Sí. Por ejemplo, la Iglesia Católica lo único que choca es que ellos creen en la resurrección y no en la reencarnación. Sí, es como... De hecho, yo cuando decía el credo siempre dije creo en la reencarnación de la... Siempre lo dije así. Blasfema. Sí, soy un hereje. Por eso me fui de la iglesia. Pero en el fondo podemos reencarnar o tal vez pasamos de vida en vida solucionando nuestros problemas y respondiendo preguntas que tal vez quedan ahí en la incógnita. Y llega un punto en el que ya no necesitamos aprender más por el momento y podemos descansar. Por eso es que hay muchas almas que al morir uno deja de sentirlas y uno no siente que esa persona va como a renacer de nuevo. Por ejemplo, hay una historia es como súper famosa, de una señora que iba con sus gemelas. Las gemelas murieron y a los 6, 7 años después, la señora volvió a tener gemelos. Él les puso como distintos nombres, pero ellas tenían todos los recuerdos de la vida pasada. Todos los recuerdos que eran los otros dos gemelos. Sí, que eran los otros dos gemelos. Oh, brígido. Y en un momento, y de hecho esto está en un diario, toda la weá de la mina sale hablando y todo. La Oscar. La señora va como caminando por el mismo lugar donde atropellaron a sus hijas y como que las niñas le toman de la mano a la mamá y le dicen no nos sueltes de nuevo, porque no vamos a poder volver. Oh, cuático. ¿Cachai? Entonces en el fondo todos venimos a esta vida en este momento por algo, porque tenemos un propósito. Más allá de tener una casa, tener una familia, tener un hijo, tener un trabajo, tener yo tengo una X historia cosas, con eso. es un propósito espiritual, es un propósito de vida que uno tiene, que es como una superación personal. Más allá ¿puedo de contar todo. una historia que siempre cuento? Sí. Siempre cuento esta historia, la de mi hermana. Ya, lo que pasa es que yo tengo una hermana que falleció. ¿Cachai? Y falleció de cáncer cuando tenía 11 meses de edad. Y claramente en ese momento, antes de eso, mi papá iba a la parroquia, ¿cachai? Mi papá va a misa, pero no participa dentro de la parroquia. Ujú. Como yo con mi mamá, que mi mamá tiene un grupo aparte, yo soy catequista, las dos estamos en el coro. Permiso. Entonces, pasa de que cuando tú tienes una muerte muy cercana, sobre todo, siempre te peleáis no con la iglesia, con Dios. Ujú. ¿Cachai? Sí, es cierto, yo me peleé con Dios. Existe esa pelea pero weón, ¿cachai? Yo lo trato de weón siempre. O sea, yo no me peleé con Es como Dios, me peleé como con el todo. Sí, pues, es como un todo, que te peleas así con la vida más que nada, y la vida prácticamente está representada en distintos aspectos, pues, ¿cachai? Hay gente que cree en el universo, ¿cachai? Gente que cree en Dios, y en el fondo tú te peleas con eso, con tu creencia, de que, ¿por qué me estás haciendo esto? ¿Por qué me toca esto a mí? ¿Por qué me toca esto a mí? Y claro, pues, después de que fue la muerte de mi hermana, mi mamá también se peleó con la iglesia, pues, bueno, se te murió un hijo, ¿cachai? O sea, Obviamente. lógico, más que lógico, ¿cachai? Aunque igual hay mucha gente que no le pasa, ¿cachai? Hay mucha gente que tiene tan interiorizado de que... Hay gente que le pasa al revés, que cuando pierden a alguien o tienen como un dolor muy grande, se acercan a la iglesia y se aferran de eso porque es como la única creencia que saben o sienten que es real. Sí. La cosa es que, por ejemplo, en ese tiempo estaba el padre Claudio en la parroquia, ¿cachai? No alcanzaste a conocer al padre Claudio. Porque el padre Claudio estuvo antes que el padre Mario y ahora está el Lanzo. En bola me bautizó, no sé. En volar. En bola lo conocí como guagua, pero filo. Sí, porque él
Claudio estuvo hasta que yo tenía 6 años. Sí, 6 años. Yo tenía 4. Como 8 años tenía cuando... Sí, porque mi mamá se confirmó cuando con el padre Claudio y Juan Antonio estaba en la guatita. O sea, yo tenía 8 años cuando se fue el padre Claudio a la parroquia. ¿Cachai? No, todavía no llegaba a la parroquia. Ya, filo. La cosa es que gracias al padre Claudio mi mamá volvió a la parroquia por un tema de que él le dijo, deja de preguntarte el porqué de las cosas. Pregúntate el para qué. ¿Para qué pasan las cosas? Por ejemplo, esta historia es súper cuática. De que hay una señora, no voy a dar los nombres ni las razones por qué hizo esto, pero hay una señora de que le tiró un mal a mi mamá. Yo creo mucho en el mal de ojo, en los brujos, ¿cachai? Las brujas, porque son cosas tangibles, son cosas reales que pasan. Que la gente las ignora y las como... Es que hay mucha gente que prefiere ignorar a enfrentarse a eso. Es que es más fácil ignorarlo que tratar de comprenderlo porque te empiezas a Igual que los cuestionar. problemas. Sí, siempre como los problemas. Porque es mucho más fácil, o sea, dentro de todo, es más fácil. Es más fácil. ¿Por qué es más fácil? La cosa es que pasa de que... Me dio sed. Oh, Me dio sed. Esta señora le tiró un mal a mi mamá. Porque supuestamente mi mamá le había hecho algo y al final mi mamá nunca se lo hizo. La cosa es que esta señora fue con un brujo y esta cosa mi mamá se lo enteró después por las cartas. ¿Cachai? ujú. De que se fue de las cartas como para buscar respuestas, porque eso es lo que uno busca en las religiones, en distintos temas. Tú buscas respuestas, que es el sentido de la razón y la verdad que hablaba, Señor, por dime qué ejemplo. hacer. Sí, O vaya a verte las cartas y es como, ¿por qué pasan estas cosas? ¿O qué va a pasar? ¿Por qué va a pasar? Sí, pues. ¿Cachai? Desde que el ser humano empieza a pensar como ser humano, La primera pregunta Empieza- siempre es el ¿por qué? el porqué de las cosas, la verdad de la vida, el sentido de la vida, que de repente uno encuentra que es un sinsentido completo, y etcétera, etcétera. La cosa es que cuando se ve las cartas, mi madre sale de que esta señora había contratado a un brujo para tirarle un mal a mi mamá antes de que naciera la Antonia, y que la Antonia vino al mundo Absorber ese mal. a absorber ese mal, porque el mal ataca a las personas más débiles de la A la familia. luz más pura. Sí, po. Entonces, ¿qué sucede? Que mi mamá, cuando le dijeron eso, calzó todo. Todo calzó. ¿Cachai? Porque la señora le dijo así tal cual. Si tu hija no hubiese nacido, la que estaría en el cajón serías tú. Fuerte. Fuerte. Así Fuerte. recuerdo esta. Fuerte. Fuerte. Siempre fuerte, nunca fuerte. Sí, siempre fuerte, nunca fuerte. La cosa es que eso, pues, ahí él encontró todo el sentido del para qué había nacido la Antonia y para qué había muerto la Antonia. ¿Cachai? De que ella vino a cumplir un propósito en esta vida y lo cumplió. ¿Cachai? Entonces, de que como que, igual como que uno ve de que tú cuando cumples tu propósito en la vida es cuando ya te tienes que ir. Po. De hecho, sí. O sea que yo todavía no cumplí mi propósito, por la chucha. Ah. O sea, en el fondo es un propósito y también, por ejemplo, pagar las culpas. También. Porque ocurre muchas veces que hay gente que muere por razones como súper random, que es como, no sé, los mataron o chocaron en un tren X. Y se van con asuntos pendientes. Y tienen dos opciones. O buscan a un intermediario que los solucione por ellos, o pasan como a este descanso o purgatorio, como lo llama la Iglesia Católica, y vuelven. Vuelven para poder pagar eso. Por eso es que de repente hay cosas que tú no sabes y tú no puedes controlar y pasan en tu vida y es como, weón, ¿por qué me está pasando esta weá? ¿Y por qué tengo que pasar por todo esto? Porque te Nunca tocó, se ¿no? pregunten el por qué, pregúntense No. el para qué. ¿Para qué tengo que pasar por ¿Para todo qué tengo esto? que pasar esto? Para poder llegar a ser una mejor persona o para poder llegar a ser como más sabiondo. Hay un dicho dentro de la iglesia que dice que Dios nunca te manda pruebas que no puedas superar. Es cierto. Sí, nunca. Como lo de las cruces, así como tú veis que las cruces de los demás son súper pequeñas. Ya me acuerdo de las cosas de la iglesia. Tú veis que las cruces de las otras personas son súper pequeñas y tú dices como... Porque te llegó. De hecho, sí. Y ¿Viste? tú pensás como, ya, ¿y por qué mi cruz es tan grande? Y de repente como que ponís tu cruz al lado de los otros y te das cuenta que son todas iguales.
Que tú la sientas más pesada o más liviana, ya es un tema tuyo de cómo sobrellevas y cómo trabajas las cosas, tus problemas. Exacto. Las personas que dicen, no, es que yo prefiero ignorar o me voy a lanzar a la vida porque voy a ignorar Ponte mis tú, problemas, después ayer terminan cuando con una tuve mochila más grande. esta crisis de angustia y tuve esta catarsis de que me puse a escribir weas en Instagram como para desahogarme, ¿cachai? Hubo ciertas personas de que igual agradezco sus palabras, ¿cachai? Pero por lo menos yo no pienso así. Hubo muchas personas que me dijeron que... Puta, se me fue la idea. Para que vean que estoy funcionando al 20%. Tu crisis de ansiedad, XP. Ya, que la crisis de angustia, ¿cachai? Me dijeron esta weá, la típica, así como, tenéis que pensar que hay gente que se está muriendo, ¿cachai? Y es como eso de minimizar los problemas. Es como la típica güey que le decía a los niños chicos de... ¡Cómete la comida! La comida porque en África no tienen que comer. Y es como... Es como, weón, yo no tengo la culpa que los niños de África no tengan que comer, Eso no es problema mío. ¿cachai? Puta, puedo ayudar a salvarlos, pero no es problema mío de que yo tenga para comer y ellos no, ¿cachai? Y no está dentro de No mis es mi culpa. posibilidades hacer algo, ¿cachai? Por lo menos cuando uno es niño, ¿cachai? Entonces una cuestión de que, por ejemplo, cuando te dicen esa cuestión de que tenéis que pensar que hay gente que está en el hospital agonizando, ¿cachai? Que tus problemas no son tan grandes. Y es como, weón, pensar que tus problemas no son tan grandes o minimizarlos es parte de ignorarlos, ¿cachai? Y si tú ignoras tus problemas, al final es una bola de nieve que en algún momento va a explotar y ahí son las crisis de angustia, ¿cachai? Algunas personas que tienen crisis de pánico y empezáis a dejar de Empezáis a lado... asumir en depresiones. Exacto, cuadros depresivos que después terminan en depresiones, ¿cachai? Empiezan por eso, por parte de ignorar tus problemas, por parte de que de verdad los ignoras o eliges ignorarlos. ¿Cachai? Porque hay gente que no sabe que tiene problemas. Por ejemplo, yo hace 3 años yo no sabía que tenía problemas mentales. ¿Cachai? O por ejemplo estas personas que ocupan esta típica frase de voy a fingir que soy feliz y en algún momento se me va a olvidar y tal vez siga siendo feliz. Pero en el fondo es una farsa. Sí. Es una puta farsa. Lo siento, Ya. me enojé. Ahora voy a hablar del siguiente, porque igual tiene que hablar mucho de esto. Tiene mucho que ver con el sufrimiento, etcétera, etcétera. Breves datos de historia del alma. No, Historia de un alma se llama el libro. Ah, Ya. rayos. Autobiografía de Santa Teresita del Niño Jesús que se llama Historia de un alma. ¿Ya? Y voy a leer lo que dice atrás primero. Dice, la madre Inés, es decir, su hermana Paulina, prometió a Teresita moribunda que publicarían sus cuadernos autobiográficos y cumplió su palabra. Un año exactamente después de la muerte de la santa, apareció el 30 de septiembre de 1898 el libro Historia de un alma, que contenía los 3 cuadernos redactados por Teresita. El libro contenía 475 páginas, lo costeaba un sitio don Isidro Guerín y se editaron 4.000 ejemplares. El libro se envió a los conventos de carmelitas de varias personalidades. Pronto empezaron a llegar cartas de obispos y superiores de órdenes religiosas, trapenses, sauditas, carmelitas, elogiando esta obra. Fue necesario hacer en 1900 una segunda edición de 6.000 ejemplares. En ese mismo año fue traducido al inglés y luego al italiano, holandés, polaco y español. En la actualidad es traducido en 40 idiomas. Sus mismas hermanas exclamaban, nunca habríamos podido imaginar ni la centésima parte de la conmoción universal que produjo esta publicación. ¿Por qué Historia de un alma es tan Importante. importante? Bueno, más que nada porque es la patrona de la parroquia a la que voy yo. ¿Qué significa ser la patrona de la parroquia? Ya, cada iglesia tiene un patrón. ¿Como un patronus? Un santo patrono. Espectro patronus. Ya, es casi lo mismo que lo de Harry Potter en todo caso. Y el espectro patronus, para los que no son Potterhead, es un brujo que se ocupa para crear luz y espantar la oscuridad. Exacto. Ya, básicamente el espectro patrono es el que te protege en lo que es Harry Potter, ¿cierto? Te protege el espectro, ya. El santo patrono, que en realidad es el mismo nombre, solo que está en latín? En latín. Es el mismo nombre. El patrono de una parroquia es al que está encomendada la parroquia, ¿cachai? Y de ahí empieza lo que es el sentido o el énfasis que le dan a la iglesia. ¿Ya? ¿Cachai? Por ejemplo, Santa Teresita del Niño Jesús es la santa patrona de las misiones. ¿Cachai? Ella nunca salió del convento, pero siempre rezó por las misiones que se hacían en la iglesia. ¿Cachai? La gente que iba a África, etcétera, etcétera. De hecho, se habla, lo que más se habla de Teresita de Lisieux es que ella hubo una vez en Italia, creo que fue. No me acuerdo si en Italia o en Francia. ¿Cachai? Que hubo un asesinato de una madre con su hija. ¿Ya? ¿Cachai? Y ella fue a hablar con el asesino. ¿Cachai? ¿Ya?
Y ahí es cuando ella habla del perdón. De que en el fondo, ponte tú como católico puedes perdonar los pecados, pero los crímenes siempre se pagan. ¿Cachai? Que es lo mismo que está pasando ahora con la iglesia, ¿cachai? De que, por ejemplo, a mí siempre me preguntan, como, oye, ¿qué opináis de esta weá que tú vayas a la parroquia y la weá? Y así como, mira, para mí esas son personas que están alejadas del amor de Dios, ¿cachai? Siempre digo lo mismo. Y lo segundo es que, por ejemplo, los pecados se perdonan, porque tú te confiesas, etcétera, etcétera, pero los crímenes se tienen que pagar igual. Son cosas completamente distintas. Aparte de perdonar, no es como algo más para el otro, sino que es como algo más para uno. Uno más propio. Sí, porque en el fondo podéis perdonar y dejarlo ir, no volver a cometer lo mismo o volver a estar en lo mismo, pero podéis perdonar perfectamente y dejarlo ir y sanarte tú. ¿Cachai? Y ¿por qué quiero decir que la historia de un alma tiene mucho que ver con todo lo que es sufrimiento? Porque Teresita en sus primeros años de vida sufrió más que la chucha, weón. Así tal cual. Sufrió más que la chucha. Guay. Estuvo enferma, no me acuerdo de la enfermedad porque leí hace mucho tiempo el libro. Estuvo enferma, tuvo unas alucinaciones, como que sufrió de esquizofrenia cuando era chica. Ya. Pero en sus tiempos no estaba el diagnóstico de esquizofrenia, entonces... Estaba loca nomás. No, tampoco dicen que estaba loca, sino que esta weá, como se llama, la porfiria. Que la gente entraba como en un trance. ¿Cachai? La niña entraba en un trance. ¿Cachai? Y en esos trances se le subía la fiebre, ¿cachai? Tenía convulsiones, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa? De que la madre de ella muere. ¿Cachai? Y cuando la madre de ella muere, después de que ella ya estaba enferma, se le aparece en sueños la Virgen. Ya. ¿Cachai? Cuando se le aparece en sueños la Virgen, ella se cura. Milagrosamente. ¿Cachai? ¿La Virgen María? La Virgen del Carmelo, o sea, la Virgen María, pero la Virgen del Carmelo se le aparece como imagen. Ya, hay que aclarar que no es que hayan tantas vírgenes. Las vírgenes que salen en la Iglesia Católica son distintas apariciones de la Virgen dentro de la historia. Dato. Entonces se le aparece la Virgen del Carmelo. ¿Cachai? Y es por eso que ella después, porque sus otras hermanas también se habían... ¿cómo se llama esto? Siempre se me olvidan las palabras, los conceptos clave. ¿Vuelto? No, todas sus hermanas se metieron al convento. ¿De las Carmelitas? Sí, tenía 4 hermanas. Ya. Y todas eran carmelitas. Y su hermana mayor, que era prácticamente su madre, porque ella la crió, cuando se mete al convento, ella también quería ir. Porque había tenido esta visión de la Virgen del Carmelo, ¿cachai? Entonces dijo, me curó y entonces por eso yo quiero dedicar mi vida a ella. Entonces viene esto de que justo la hermana también se mete al convento y nadie la pescó porque fue como, esta cabra chica quiere seguir a su hermana, ¿cachai? No es porque solamente tenga la vocación y la weá. Como que solamente quiere hacer lo mismo que hace su hermana. Ya. ¿Cachai? Ya, y pasa de que después igual, ya mira, sufre la muerte de su mamá, después hubo guerra, hubieron guerrillas pequeñas dentro de Francia, entonces quedó la caga, ¿cachai? Y sufrió mucho, se tuvo que ir viajando, bueno, su familia igual era acomodada, ¿cachai? Pero producto de todo esto, tuvo que igual bajar el presupuesto, ¿cachai? Todo eso de show que es cuando hay guerra, y quedó la caga, ¿cachai? Sufrió mucho, aparte que estaba enferma, se muere la mamá, y todo eso cuando tenía 5 años. ¿Cachai? Entonces también tiene que ver con eso de sufrimiento. Y por eso después ella también se encomienda a las misiones, po. ¿Cachai? De que empieza a rezar dentro de lo que ella ahora podía hacer por las misiones. Entonces, eso más que nada. Por eso digo que tiene que ver tanto con el sufrimiento y del para qué funcionan las cosas. ¿Cachai? De que si esta niña en el fondo nunca hubiese tenido estas alucinaciones y nunca, o sea, no alucinaciones, sino que esta fiebre que le daba. Visiones, ¿cachai? Y después hubiera visto a la Virgen en su momento, jamás se hubiese vuelto santa. ¿Cachai? Jamás se hubiese metido al Carmelo, quizá. Es una pequeña reacción, o sea, una pequeña acción que causa una gran reacción dentro de la historia. Dentro de la historia. ¿Cachai? Entonces igual como que me gusta mucho leer mucho de la vida de los santos porque son personas, para mí son personas admirables. Así como que, bueno, yo no podría hacer eso. De hecho sí, oye, o sea, yo de repente lo pienso y es como, ¿cuánto estás dispuesto a entregar en tu vida por los demás? Para los demás. Sí. Entonces como, te pregunté las cosas y es como, yo digo, ponte tú el padre Alberto Hurtado.
Hay otro libro que lo intenté traer y lo intenté leer para esto, pero no lo encontré en mi casa, que era Un fuego enciende otros fuegos. Que es una parte de los milagros del Padre Hurtado. Yo espero que algún día se cuente como la verdadera historia de cómo era el Padre Hurtado, más allá de como el padre de los niños. Sí. Porque ya está bien, hizo harto por los niños y rescató a harta gente. Pero tengamos en cuenta también de que el Padre Hurtado fue una de las personas que más luchó contra la desigualdad en Chile, por lo menos en su tiempo. Sí. No solamente es como lo Con mismo los que, abuelitos. sobre todo con los abuelitos, no es como es como lo mismo que Gabriela Mistral, que hay la profesora que escribió canciones para niños. No, Gabriela Mistral era senda mujeraza y simplemente quieren que veamos como a la pequeña Lesbiana feminista, conchetumare. eso, una lesbiana feminista en los años 50. O sea, cuánta revelación. Exacto. Y también el Padre Hurtado fue lo mismo, él luchó contra la desigualdad, fue un personaje histórico y solamente lo recordamos por el caballero de la furgoneta que andaba recogiendo niños en la calle. Del Mapocho, Puente Mapocho. Entonces, ¿por qué no nos damos cuenta más allá de las cosas que nos están mostrando? Exacto. Haciendo una pequeña crítica social a todo esto. Necesitaba mi crítica social. Siempre tiramos una crítica social entre medio. Sí, pero bueno, para empezar como ya a resumir todo el tema del día de hoy, respetamos todas las religiones, más allá de los entes físicos que las predican. Excepto la Opus Dei, yo no respeto la Opus Dei. No, obviamente, no lo Opus Dei, no. Es que siempre hay un pero. Siempre hay un weón que caga todo. El equilibrio, amiga. Sí, siempre hay un weón que caga todo. Tiene que ser el Sí, equilibrio. esa es la palabra. Siempre hay un weón que caga todo. ¿Cachai? Dentro de la iglesia católica, ¿cachai? Ya, de todas las cagas que se han mandado, la mayoría son del Opus Dei. La mayoría son del Opus Dei. Entonces siempre hay un weón que caga todo. De hecho, la botella es como súper excesivo. Pero ya no hablemos de no le demos fama a El los weón se Opus Dei. pone en esta cuestión de los Sí. de los sicilios. Oh, eso podríamos hablar la próxima semana. Tengo el código de Da Vinci y Ángel y Demonio. ¿Y Inferno? No, dato. Me lo podrían regalar para mi cumpleaños, 26 de marzo. Hashtag regálenle el Inferno a la Paula. Ya. Haciendo en resumen, a lo que queremos llegar es que se respetan todas las religiones y todas las creencias mientras estén basadas en el amor. Siempre terminamos llegando Quiero al pasar el mismo punto. dato que me siento afiebrada. Dato. Estás afiebrada, amiga. Sí, me voy a morir. Y Y aquí el estoy fondo, haciendo el programa, ¿entienden? Eso es lealtad. lealtad a Dios y a nosotros. He estado todo el rato rezando a Dios así como, weón, Dame fuerza, aguanta, dame aguanta, fuerza, aguanta. dame fuerza. Me voy a ir a acostar después de esto. Bueno, como pequeño hashtag de todo esto, como pequeño como frase que siempre dejamos todas las semanas, es crean en lo que ustedes sientan que deben creer, mientras se sientan felices con eso, mientras se sientan tranquilos con eso, Mientras les ayude en su vida. les ayude en su vida, mientras sea algo positivo. No todo en la vida siempre va a ser bueno, obviamente tiene que haber un equilibrio y tiene que haber cierta parte de negatividad en todo. Pero no dejen que eso los supere, no dejen que eso los sobrelleve en sus vidas, que dañe a los demás tampoco. Yo quiero agregar algo. Porque la idea no es dañar a los demás por tener problemas uno. Exacto. Ya. Por ejemplo, para la gente de que alguna vez estuvo en la iglesia católica, etcétera, etcétera. Por ejemplo, yo como a los 19 años tuve como una pseudo rebeldía, como que no iba a misa, no estaba participando en nada. Y claro, pues yo así como niñita de parroquia, así como de que soy guagua que voy a la parroquia, como que sentía como que perdí ese sentido de pertenencia y como que me acerqué de nuevo. Pero lo más curioso es que lo que más me dicen muchos de los párrocos que conozco o de las personas dentro de la parroquia que conozco, que congeniamos mucho en los temas que hablamos, es que si tú nunca dudaste de tu fe es porque tu fe no es sólida. ¿Cachai? O sea, que en algún momento Que si tú puede que vuelva a la fe. Si tú no dudas es porque no crees, po. Es porque solamente te crees todo lo que te dijeron. Es porque no piensas. Y ahí entra El de principio nuevo... de Platón. Exacto. Ahí entra de nuevo este libro, po, Ay. ¿cachai? Que busca que las personas dentro de la religión que profesen, ¿cachai? Se cuestionen y reflexionen al diario vivir, ¿cachai? Ujú. De que todos los días te pregunté así como, bueno, estoy haciendo bien las cosas, ¿cachai?
¿O cuál es la verdad de la vida? ¿La estoy buscando? ¿Estoy buscando la felicidad? ¿O ya tengo la felicidad en mi vida? ¿Qué me falta? ¿Qué necesito? ¿Qué sobra? ¿Qué saco? Exacto. ¿Cachai? No como estas personas que van a la parroquia, ¿cachai? Y están todo el rato así como repitiendo rezos. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. ¿Cachai? Yo nunca me aprendí la oración del mes de María. Que es como una hoja gigante larga que la gente se la sabe de memoria, weón. Y son dos oraciones larguísimas y se las saben de memoria. Y yo así como, siempre la tengo que estar leyendo el celular. Lo siento. Pero bueno, dentro de todo, no crean Por creer. por creer, eso. No crean por creer. Crean porque ustedes sienten y descubren que es así. Porque les nace. Porque les nace, no porque les dicen. Así que con eso queremos terminar el programa del día de hoy. Disculpa a todos los comentarios locos del principio. Sorry. Es que siempre nos mandamos cagar al principio. Sí. No podríamos ser nosotras si no nos mandamos una cagada. Esperamos que tengan buena semana, que se queden escuchando el programa, porque ahora seguimos con la programación, que no me la sé porque no revisé la hojita. Creo que viene Planeta Verde después de esto. No viene Planeta Verde después no, de esto. no viene Planeta Verde después de esto, pero vienen cosas muy buenas, así que quédense en la sintonía. ¿Viene el programa de animales Urbana. o no? Sí, ¿ya viste? Eso Radio Urbana te indica la hora, 4:52 de la tarde. ¿Ya viste? Así que adiós, besitos, chau. Voy a ir a estén acostar, bien. 10:04. Me voy a trabajar como una esclava. Ya, nos fuimos, Así que me voy. adiós. Me duelen las orejas.